Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy contamos con la valiosa participación del ingeniero Sebastián Arico, experto en sistemas de información geográfica y climatología, quien nos hablará sobre la influencia del clima en los cultivos agroecológicos y la importancia del equilibrio en los agroecosistemas para garantizar la sostenibilidad y la resiliencia frente a los cambios climáticos. Queremos agradecer especialmente a la Generalitat Valenciana, la Fundación de Religiosos para la Salud y a Fundación Atacim por hacer posible este espacio de aprendizaje y diálogo. Estamos en un episodio más sobre la agroecología. En este momento me encuentro acompañado del ingeniero Sebastián Arico. Él es experto en sistemas de información geográfica y sobre la climatología. Amablemente, él nos va a comentar sobre el tema de la influencia del clima en nuestros cultivos y sobre todo en los cultivos de agroecológicos. Le damos la bienvenida al ingeniero y me gustaría iniciar consultándole cómo el clima influye en los cultivos agroecológicos y a nivel comercial. Bueno, nosotros cuando realizamos el seguimiento de los cultivos siempre tenemos que realizar la planificación, y en esa parte de la planificación está vinculado la meteorología, ¿no? Tanto para la creación de los sistemas de riego como para ¿no es cierto?, la preparación de los terrenos, ya sea por el momento, la época del año. Esto de la meteorología, ¿no?, nos permite darle la planificación y preparar, ¿no es cierto?, todas estas actividades. Entre las actividades que, ¿no es cierto?, nosotros destacamos y hemos trabajado también aquí en la universidad, están, ¿no es cierto?, la creación y la preparación de diferentes insumos para poder mantener de forma estable el cultivo, porque como existen ahora estos momentos en los que existe una variabilidad climática que ha generado, ¿no es cierto?, afectación tanto en la planificación como en el mantenimiento de los cultivos, es necesario mantener en equilibrio. De hecho, una cosa importante que tiene la agroecología es mantener el equilibrio de los diferentes organismos que están en nuestro sistema, ¿no es cierto?, en nuestro agroecosistema. Cuando nosotros trabajamos con los diferentes características meteorológicas, ya sea, ¿no es cierto?, por la variación de la temperatura o la variación de las precipitaciones, que ha sido uno de los problemas que se han presentado en este año, nosotros tenemos que siempre llevar o mantener la variabilidad de los microorganismos, y por eso siempre en las prácticas y en esto llevamos esa planificación de la cantidad de agua, la presencia, ¿no es cierto?, de los elementos fundamentales para que se mantenga los microorganismos y sobre todo la variabilidad que de cierta forma, ¿no es cierto?, mantiene el desarrollo de los cultivos, ya que si, por ejemplo, nosotros no tenemos esta variación, esta presencia de los microorganismos, muchas veces la reducción de la presencia de la variación de los seres vivos que están presentes en este proceso de producción se lleva a puntos críticos en los que se reduce, ¿no es cierto?, la materia orgánica, se reduce la presencia de microorganismos que hacen, digamos, antagonismo contra otros que son patógenos y producen enfermedades. De hecho, nosotros todo el tiempo estamos fomentando, ¿no es cierto?, manejar esta planificación del cultivo con los factores climáticos para mantener digamos, reducir la presencia de los uno de los casos más comunes que hemos estado observando es la presencia de Fusarium y el antagonismo que existe con Tricoderma. Entonces todo el tiempo estamos realizando esa motivación, manteniendo unos manejos adecuados para que esa variabilidad de las especies continúe, ¿no es cierto?, presente en nuestro cultivo, y así se pueda seguir desarrollando, no invirtiendo tanto en, por ejemplo, otros medios de digamos, reducción de estos microorganismos antagónicos, y al mantener el equilibrio, mantener este manejo de los ecosistemas, de la variación, ¿no es cierto?, de los organismos, podemos continuar con nuestra producción y mantenerla de forma resiliente. Entonces,
sería la palabra clave. La resiliencia que existe en los cultivos se aumenta y es, digamos, más consistente el desarrollo y el mantener la producción de nuestras parcelas, en el caso de la universidad, mediante esta integración, esta interacción entre los diferentes factores, tanto de la presencia, ¿no es cierto?, de la humedad, de la temperatura adecuada, para que de esta forma se pueda continuar con este equilibrio en nuestros agroecosistemas. Estimado ingeniero, ¿usted cree que el cambio climático ha sido un precursor para que hayan nuevas plagas, haya mayor severidad en el ataque de enfermedades y que haya una multiplicación, en este caso, de efectos sobre los cultivos? Claro, de hecho, la alteración, ¿cierto?, de estas características ambientales que permiten, ¿no es cierto?, el desarrollo de los diferentes organismos. Cuando existen alteraciones, a veces ocurre, ¿no?, que se aumentan, por ejemplo, una de las cosas que se han observado, ¿no?, al aumento de la temperatura también aumentan los límites en los que pueden existir la presencia de las plagas en diferentes sectores. Entonces, al aumentar ese espacio en donde las plagas pueden estar digamos, en equilibrio o tener las condiciones adecuadas para continuar con su reproducción, con su ciclo biológico, también, ¿no es cierto?, aumenta esa brecha y permite que plagas que no encontrábamos en sectores donde, supongamos, existían temperaturas diferentes, climas más fríos, se presentan, por ejemplo, un caso es la mosca de la fruta, que han empezado a escalar a diferentes sectores debido al aumento de la temperatura. Igual forma, hemos observado que existen igual presencia de diferentes variaciones en los ecosistemas, sí, este desequilibrio también muchas veces a los organismos que son los patógenos, que tienen esas características de ser oportunistas, ocurren estas variaciones y presentan nuevamente un aumento de las poblaciones, sí, aumentan la velocidad de la reproducción que tienen estos organismos. Entonces, claramente existe una afectación en los cultivos por esta variación. Dígame, ¿usted cree que el ecosistema, los bosques, especialmente amazónicos, son más susceptibles a tener cambios que produzcan, en este caso, un desequilibrio para las pequeñas áreas de producción conocidas como chacras o ajas? Ya. A ver, una de las cosas que han presentado debido a estas variaciones son los procesos de los incendios, ¿no? Es una cosa que se ha observado no solo en el bosque amazónico, que es un ejemplo, ¿no?, que se han producido estas quemas indiscriminadas, estas variaciones que han generado la destrucción de toda esta biodiversidad que existe, sino que en muchos casos también, incluso aquí en Quito, en los sectores rurales donde se han producido estos incendios, se ve, ¿no es cierto?, esa aparición de la variación que existe de especies, de la reducción debido a las quemas. Entonces, muchas veces estas variaciones, estos bosques que se han perdido, tienen que nuevamente volverse a poblar, ¿no? Y no como algunas personas lo plantean, ¿no?, como simplemente un monocultivo de árboles como el eucalipto, digamos, o un monocultivo, sino que realmente toca hacer un estudio, una verdadera reflexión de cómo es ese ecosistema, hacer una reflexión de cómo nuevamente reconstruir y repoblar estos sectores que han sido afectados. Entonces, es fundamental esa reconstrucción, ese conocimiento, y de hecho la pérdida siempre de biodiversidad por el cambio del cambio climático, por la presencia de los incendios, va a afectar a la presencia, ¿no es cierto?, de este equilibrio que es fundamental para la agroecología. Como mensaje final, ¿qué pudiese decirle usted a estos pequeños productores agroecológicos que están distribuidos a nivel de Ecuador? A ver, nos enfrentamos a un panorama bastante no tan optimista. Tenemos que realmente crear vínculos entre todos, porque como somos
pequeños grupos de agricultores, realmente la fortaleza que nos va a permitir sostener y ser resilientes a estos cambios es la conexión y la creación de conocimientos para poder enfrentarse a estos catástrofes, estos problemas que se han ido presentando. Entonces es necesario que se vinculen también con la academia para que puedan realizar estas nuevas formas de soportar, de resistir a los cambios que se han estado presentando. Entonces es fundamental esa capacidad que también nos ha dado ¿no es cierto?, el estudio, el pensamiento, la filosofía de la agroecología para poder crear redes y nuevamente, ¿no es cierto?, y formar nuevas redes para poder sobreponernos ante estos problemas que se han ido presentando. Le agradezco muchísimo su intervención, estimado ingeniero. Agradecemos al ingeniero Sebastián Arico por compartir su experiencia y reflexiones sobre cómo el manejo climático y la planificación agroecológica pueden impulsar cultivos más sostenibles y resilientes. Gracias nuevamente a la Generalitat Valenciana, la Fundación de Religiosos para la Salud y a Fundación Atacim por su continuo apoyo. Les esperamos en nuestro próximo episodio, donde seguiremos explicando soluciones innovadoras para la sostenibilidad agrícola.